por teléfono. Silvano, ¿cómo estás? Buenas tardes, gobernador de Michoacán. Muy buenas tardes, Joaquín. Por lo menos te vi tantito. Sí, yo también. Gusto en saludarte, amigo querido, y pues platicar contigo más. A ver, primero, dice el presidente, acaba de decir hace un momento, espero que lo hayas escuchado, que los gobernadores que ya les mandó todo por adelantado, que hasta junio incluso lo médico, ¿es cierto? Mandaron algunos recursos de los que están convenidos con el INSABI, Joaquín. Sí. Pero a lo que yo hice referencia en mi solicitud al señor presidente tiene que ver con los medicamentos. Nosotros, como Estado, ordenamos nuestros servicios de salud, que afortunadamente en esta contingencia nos toma en un momento mejor, digamos, para la condición de los servicios de salud del Estado de Michoacán, pero nosotros hicimos un sistema para el abasto que nos duraba 15 meses a través de la compra consolidada. Yo compraba en diciembre del año que termina y ese me alcanzaba hasta marzo del año siguiente, que es lo que a mí me ha salvado todos estos meses, porque tener medicamentos y materiales de curación. Pero es día que no nos dicen cuándo llega la medicina de la compra consolidada. Esa es la que a mí me preocupa, me urge, porque se nos va a acabar. Yo estoy funcionando con lo que compré en diciembre del 18, ¿sí me explico? Sí. Para todo 19 y los 3 meses de este año 2020. Pero si ellos no le apuran, yo le pedí en la reunión que tuvimos virtual con la señora secretaria de Gobernación y parte del gabinete, le pedí a Ferrer, el director del INSABI, que por favor ya me ayudaran a que nos manden el medicamento. La respuesta fue, lo estamos viendo, porque eso ya no lo veo yo, eso lo ve Hacienda. Y entonces, bueno, pues eso ya sale del ámbito y del control, y Hacienda pues no nos ha dicho nada. Lo otro que dicen que mandaron es el recurso ordinario de los gastos de operación, pago de nóminas y gastos de funcionamiento de los hospitales y demás. Yo lo que estoy pidiendo es que nos ayuden con recurso extraordinario. En las 6 propuestas que le envié por escrito al presidente, una de ellas es que nos ayuden adelantándonos participaciones que puedan ser diferibles y que no nos cobre impuestos, intereses Hacienda, porque cuando te adelantan participaciones, además te cobran intereses, aparte de lo que te descuentan del principal, del capital. A eso es a lo que me he referido yo. Y necesitamos material extraordinario y recursos extraordinarios, Joaquín. A mí me habían mandado muy poco, creo que llegaron 2,000 tapabocas, eso te alcanza para un día del Hospital Civil. Entonces, ese es en ese sentido Pero dijo el presidente que ya les adelantaron todo el apoyo sanitario hasta junio. No es cierto eso, no es cierto, Joaquín. Yo te puedo dar los datos específicos, espera que me dé el dato específico de qué es lo que nos mandaron, a lo que hace referencia el presidente, y dártelo con toda precisión, porque si no empiezan los teléfonos descompuestos y no funciona así. Yo lo que pido es que el gobierno federal le destine más recurso a la crisis, a la contingencia, porque todavía no entramos a la fase crítica. No. Y es un buen tiempo para tomar medidas que nos ayuden a hacerle frente con mejores posibilidades, Joaquín. Ahora, Silvano Aureoles, del tema del pacto federal que han hablado algunos gobernadores, ¿tú tienes alguna opinión? Yo lo que insisto, Joaquín, porque en estas etapas así críticas, luego salen muchos expertos. No, sí, en todo, en lo que sea. En todo hay expertos y visionarios, videntes, estadísticas, pa' su mecha. Entonces, yo lo que creo que ahorita son tiempos de llamar a la unidad nacional y hacerle frente juntos a la contingencia. ¿Qué he planteado yo desde hace casi 20 años? Que se revise el acuerdo de coordinación fiscal Estados-Federación, que es terriblemente centralista, injusto, por la mala distribución que se hace de la hacienda pública. El dinero
de la hacienda pública, que además hay un monopolio federal en los impuestos, lo concentra Hacienda Federal. Reparte de lo repartible, digamos, 20%, y de ese 20% nos da 15 a los estados y 5 a los municipios, es decir, y el gobierno federal se queda con todo el dinero, y los márgenes para cobrar impuestos en los estados es muy limitado, más incluso para los estados que los municipios. Todavía los municipios cobran el predial, nosotros ni eso podemos cobrar. Los estados cobraban tenencia, se desapareció, entre algunas de las cosas que nos quedaban margen para cobrar alguna contribución. El resto lo hace la federación y te lo regresa en función de una fórmula que aprueba cada año la Cámara de Diputados, el Congreso General, que es la Ley de Ingresos, y luego el decreto de ingresos, que lo hace la Cámara, pero que lo hacen en función de una fórmula que elabora Hacienda, y que los estados quedamos fuera de eso. Pero llamar ahorita a salirse del pacto federal o separarse de la República se me hace un despropósito en este momento. Por decirlo lo más suave, ¿sí? Sí. Un despropósito. Sí. Que ahorita no nos perdamos, Joaquín, en inventos o en oportunismos, sino que nos centremos en atender la contingencia, la pandemia. Sí, a ver, es que esa es la única prioridad, es la sanitaria y la económica, Silvano. Es la sanitaria y la económica, porque además, Joaquín, la sanitaria depende de la económica. Es demoledor lo que publica el Fondo Monetario Internacional, que vamos a decrecer 7%, y que será una recesión peor que la del 29%. Y nosotros en estas circunstancias tenemos que ser muy claros en lo que estamos proponiendo, y ni por asomo pensar en sacar raja de algo que va a ser muy doloroso para todas y por todos, que es las vidas de nuestras familias. Ese es el tema central que debemos de abocarnos ahora, querido Joaquín, y a la unidad nacional, más que dimes y diretes y debates sin sentido. Otro debate que yo veo sin sentido es la propuesta del presidente de adelantar en la consulta de ratificación del mandato de marzo del 22, como señala la Constitución por la reforma que hizo, a las elecciones intermedias de junio del año que viene. Otro sin sentido. A ver, en la crisis en la que estamos, Joaquín, estar hablando de elecciones, ¿a quién se le ocurre? Digo con mucho respeto al presidente, pero que se centre en el tema que hoy demanda toda su atención para tomar decisiones, que es evitar muertes de nuestra población, porque sigo viendo que se toma a la ligera el tema, cuando lo que viene es demoledor, Joaquín, y yo creo que no podemos desperdiciar el tiempo en cosas que ahorita no son prioritarias. Él es el presidente de la República y lo eligió el voto de los mexicanos por 6 años. Ahorita no debe distraerse en eso, lo digo con mucho respeto. Bien, nada más dime, ¿has tenido tú ahí protesta del personal sanitario por falta de recursos, Silvano? Todavía no, Joaquín, todavía no, porque te digo que yo sigo teniendo medicamento y materiales de curación, uniformes, batas, todo. Les acabo de entregar casi 100,000 unidades de uniformes a doctoras, enfermeras, enfermeros, material en general, y al personal todo de salud. Todavía tenemos medicamento, pero se me va a agotar, porque además el IMSS no tiene, el ISSSTE tampoco. Ayer me dijo Zoé Robledo que estaban ellos al full. Con mucho respeto a mi paisano, es incorrecto. Los enfermos crónico-degenerativos, diabéticos, hipertensos, están yendo a mis centros de salud por medicamento, porque el IMSS no tiene. O sea, hay que ser muy claro, y no es un asunto de golpeteo, ni mucho menos. Yo se lo dije a él en la videoconferencia. A ver, paisano, porque es mi paisano, Zoé. Él es de Chiapas. No, pero su mamá es de Zitácuaro, y él por eso es también mi paisano. Entonces le dije, a ver, no hay medicamento, están en una condición muy precaria las clínicas del IMSS, y no es echar la aburridora a nadie, sino
ver cómo nos ayudamos entre todos, porque si no, desde otra fuente se dice que todo está bien y en los hechos la población está pasando por una situación crítica, empezando por el personal médico, que pues hasta se resisten a atender porque no tienen las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo. Y se levantó más este tema porque, como tú sabes, yo anuncié el incremento salarial de 60% a médicos y enfermeros, doctoras que están pues en la principal línea de trabajo. En esta etapa son 1.500 y voy por la siguiente etapa, que deben de ser más o menos 2.500 adicionales para que estén en mejores condiciones de desarrollar su trabajo. Es el incremento salarial y además prestaciones, seguridad social para este número de 1.500 en esta etapa, más los que vienen, Joaquín. Bueno, pues eso es un alivio para ellos, para sus familias. Es un alivio porque mira, un doctor, una doctora que ahorita ganaba, o que antes ganaba 24,000 pesos, ahora gana 40,000. Un enfermero que ganaba 12,000, ahora gana 20,000, más su acceso a la seguridad social por el tema de la jubilación y la pensión. No, pues eso sí, porque hay que cuidar, yo insisto, a los médicos, a todo el personal sanitario, ¿sí? A todo el personal sanitario. Porque sí, es la primera línea de combate de esta batalla, de esta guerra. Tenemos que cuidarlos, Joaquín, mucho, darles certeza, darles confianza, pero sobre todo reconocerles en el ingreso, porque si no todo lo demás se queda en, ¿cómo se llama? En discurso. En el rollo. El rollo. Fíjate que estaba viendo una nota, por cierto la debes de tener, donde el IMSS anuncia que pueden diferir el pago de las cuotas obrero-patronales por cierto tiempo, pero con un interés de casi el 20%. Entonces, eso no es ninguna ayuda, con mucho respeto. Eso no ayuda. Yo diría, Joaquín, espero no molestar a nadie, pero esos proyectos grandes deberían de repensarse. No estás en condiciones en gastarte esa cantidad de dinero en un tren o esa cantidad de dinero en una refinería, máxime como están las cosas ahora, que todo el mundo está en contra del uso de los combustibles fósiles, y ir a las energías limpias, que son mucho más baratas y menos contaminantes, y centrar la capacidad económica que disponga el gobierno federal para hacerle frente a la enfermedad y a la reactivación de la economía en cuanto pase, por lo menos que la curva se aplane, Joaquín, porque esto no se va a acabar. No. Es una enfermedad que no sabemos mucho y la ciencia se va a tardar por lo menos 18 meses en encontrar una vacuna o una cura. Entonces tenemos que estar preparados para ello. Ese es el llamado que yo le hago al gobierno federal, y digo todo con mucho respeto y en el mejor deseo de ayudar. Venga, pues gracias, Silvano, y te mando un saludo. Gracias, querido Joaquín, saludos a todo ahí el personal, ahí también a los compañeros. Claro que sí. Y por supuesto al auditorio, que es mucho el que te escucha. Muchas gracias. ¿Cómo extraño la comida de Michoacán, caray? Nomás pasando esto y te voy a invitar o te llevo comidita. No, lo escuché pues ahí, bueno. Gracias. Gracias, Silvano, que estés muy bien. Saludos. Buenas tardes, amigo. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.